Gracias al Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermano, esta mañana rápidamente, el libro de Hechos, capítulo 16, y vamos a continuar donde nos quedamos el jueves. No acabamos, el tiempo se pasa muy rápido, pero esta mañana, hermanos, quisiéramos terminar esta enseñanza. Libro de Hechos, capítulo 16. Acompáñenme, hermano, y vamos a leer versículo 6 al versículo 10 solamente esta mañana. Hechos capítulo 16, versículo 6 al versículo 10. Yo lo leo, hermano, y luego vamos a orar esta mañana. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, esta mañana. Escuchamos una muy buena clase, escuela dominical, la fe, cómo es esa fe, ¿verdad? Y ahora quisiéramos ver la culminación de este mensaje, hermanos, la obra misionera, continuando, la continuación en la obra misionera. Vamos a orar. Señor, esta mañana venimos agradecidos, Señor, muy agradecidos, muy bendecidos. Pero también, Señor, venimos muy necesitados. Cada uno, Señor, y yo me considero en primer lugar el más necesitado de ti. Esta hora, Señor, al reunirnos, yo te agradezco, Señor, por mis hermanos que toman de su tiempo, los que pueden conectarse, Señor. Yo te ruego, Padre, que edifiques tu iglesia. Avívanos, Señor, enciende un fuego en nosotros. Sea usted obrando, Señor, en cada familia, cada hogar, aún en cada necesidad. Ruego que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra esta mañana. Gracias por la escuela dominical, pero ahora también, Señor, en la predicación. Toma el control de la transmisión, el audio, el video, todo, Señor. Te lo ruego y te lo suplicamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El jueves pasado, hermanos, tocamos el tema de la continuación de la obra misionera. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, pastor, hoy, habiendo tantos temas? Bueno, hermanos, un pastor conocido, amigo nuestro, nos había pedido una enseñanza y bueno, hermanos, yo buscando grabar también, dice, bueno, es una buena oportunidad, mandé el video y agradezco a nuestro hermano Yanio en esa ayuda. Pero creo, hermanos, que llegamos en un buen tiempo, en un buen momento a recordar esta enseñanza. ¿Por qué es importante la obra misionera? En estos días, hermanos, tal vez no se ha podido trabajar como quisiéramos físicamente, como cada semana lo hacíamos, visitando, ganando almas, las rutas, los viajes, ahorita la obra de Huigra, tiempo que no se ha podido ir. Y amado hermano, son cosas que no quisiéramos que hubieran pasado. Hay muchos cambios que tenemos que tomar, ¿verdad? Y el gobierno nos da ciertos lineamientos y tenemos que respetarlos. Y aún también por motivos de salud tenemos que ser muy sabios cómo nos vamos a mover. Pero yo quisiera, hermanos, que aún en estos tiempos de cambios, en estos tiempos donde muchas cosas se están modificando, nunca olvidemos, hermanos, que hay un plan de Dios en su palabra, de que la palabra de Dios debe seguir siendo predicada. Alguien dijo, tal vez los métodos van a cambiar, pero el mensaje no va a cambiar. Tal vez ya no vamos a poder ir libremente como antes por las calles, por las buses. Tal vez no se va a hacer así, por salud, por restricciones, pero tenemos que buscar el camino y tenemos que seguir predicando al Señor. Y llegamos a la historia, en este pasaje, ¿verdad?, donde el Evangelio, hermanos, poco a poco se comienza a extender. Hasta ahorita, hermanos, geográficamente, el Evangelio ha estado en Israel, lugares circunvecinos, comenzaron a ir a otros lugares en Asia,
Pero cuando llegamos a Hechos 16, hermanos, ahora el Evangelio llega por primera vez a Europa. Y de ahí, hermanos, vienen historias y grandes acontecimientos, como la palabra de Dios llegando a otras partes del mundo. Y yo me emociono, hermano, al escuchar eso. Yo me emociono. Escuchaba el testimonio de hermanos, hermanas esta mañana y yo me gozaba cuando les conocimos, ¿verdad? Cuando llegaron a los pies del Señor, muchas veces sin haber pisado tal vez una iglesia cristiana en toda su vida. Ahora escucharles cantar, escucharles sus testimonios, me llena de gozo, hermanos. Y esa es una bendición. Yo quisiera, querida iglesia, que no perdamos esa visión, que no nos desenfoquemos, respetando los lineamientos, siendo sabios, respetando los espacios, medidas de salud. Va a haber días, hermanos, que se va a poder salir, va a haber días que tal vez no vamos a poder salir, pero siempre vamos a buscar, hermanos, poner el nombre de Dios en alto, nunca olvide eso. Veíamos el jueves pasado, hermanos, la continuación. Vienen del primer viaje misionero, fue una bendición, una tremenda aventura. Pablo fue apedreado, ¿verdad? Casi muerto, pero regresan y regresan a Antioquía, de donde habían sido enviados, y les cuentan cuán grandes cosas Dios había hecho. Dios había abierto puertas, hermanos, y la iglesia se anima de escuchar otros lugares, el evangelio, personas han conocido, y amado hermano, Pablo dice, pues vamos a volver a visitarlos. Vamos a continuar con lo que hicimos, no vamos a dejarlo ahí tirado. Número 2, vemos la obra misionera, la continuación de la obra misionera es un trabajo en conjunto, un equipo. Pablo y Bernabé, el primer viaje misionero. Para el segundo ahora es Pablo y Silas. Bernabé va con su sobrino Juan Marcos, luego se agrega Timoteo y luego vienen otros más. Lucas, ¿verdad? El escritor, en muchos de los pasajes, Lucas el médico era quien escribía. No es un trabajo de uno solo. Y esto lo enfaticé la semana pasada, hermanos. La bendición de trabajar en equipo. Ahora mismo, decía hace un momento, los hermanos que trabajan en lo técnico, yo no les sé mucho, hermano, de la tecnología. Hermanos que graban, que lo editan, hermanos que dan una clase, hermanos que dan un discipulado, nuestra hermana Blanquita dando la clase a los niños, el equipo que le ayuda a ella también. Hermanos, yo me gozo al saber que no solamente es el pastor y ya, no, hermanos, en primer lugar es el Señor y nosotros somos colaboradores con Él. Pero qué bendición, hermanos, que pueda haber un buen grupo de hermanos desde cocina, guardería, aseo, las rutas, la visitación, los hermanos que van a predicar a mediodía, los que vamos el sábado, los que estamos aquí, los que andamos allá. Gloria a Dios, hermanos. Y esto, hermanos, es la clave del éxito. Un equipo agarrado del Señor. Y Pablo, hermanos, nos da ese ejemplo en sus viajes, diferentes lugares, diferentes partes, en momentos buenos, en momentos malos, y luego comienza a nombrar, pasa el tiempo, ¿verdad? Y comienza a nombrar mis colaboradores. Y nombra unos, familias, mujeres, hombres. Yo quisiera, hermanos, que el nombre suyo y el nombre mío esté inscrito en esa lista de colaboradores. Tal vez no todos vamos a ser el predicador. Tal vez no todos vamos a ser quien está al frente. Eso no es lo importante. Lo importante es que el nombre del Señor sea predicado. Aunque esté en el último lugar, no le hace, Señor. Yo quiero hacer lo que me toca. Si hay que barrer, yo barro. Si hay que pintar, yo pinto. Si hay que acomodar las sillas, yo las acomodo. Si voy a repartir un folleto, si voy a hacer esto, aquello. Amado hermano, hazlo de corazón para el Señor. Somos un equipo. Todos jugamos un papel importante. Y Pablo, en este pasaje, ahora acompañado de Silas, comienza en el segundo viaje misionero. Número 3, veíamos también, hermanos, la continuación de la obra misionera tiene mucho que ver con el caminar, moverse. No nos podemos quedar, hermanos, dije hace un momento, no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Vuelvo a repetir, hermanos, hay muchas cosas que tal vez no vamos a poder hacer como antes lo hacíamos. Tenemos que respetar las autoridades. Tenemos aún que cuidarnos en nuestra salud, ¿verdad? De los contagios y tapabocas y los pies, todo eso que ahora se acostumbra. Pero déjame te digo, hermanos, como iglesia no nos vamos a quedar parados. Como iglesia no nos vamos a quedar de brazos cruzados.
leyendo biografías, leyendo historias. Es interesante, hermanos, cómo a veces en los tiempos más críticos, donde la iglesia ha sido más oprimida o de pronto el cristianismo ha sido más reprimido, tal vez físicamente la iglesia menos podía ser físicamente, pero era cuando más se agarraban de Dios y era cuando Dios más obraba, hermanos. Y en estos días yo pienso, hermano, que puede ser lo mismo. No es la obra que yo humanamente puedo hacer. No, Dios a mí no me necesita. Yo lo necesito a Él. Pero como iglesia, hermanos, por testimonio, que el mundo pueda ver que creemos en un Dios real. Hace un momento, en la escuela dominical, nuestra fe, nuestra convicción. ¿Dónde está esa convicción? En un Dios vivo. Y tenemos como iglesia, hermanos, como familia en la fe, que seguir caminando, claro, a diferente ritmo, ¿verdad? A diferente velocidad, pero seguimos hacia adelante, orando, los grupos pequeños del discipulado, hasta donde se puede, hermanos. Si el gobierno dice, ¿saben qué? Retrocedemos en el semáforo, vamos a respetar. De pronto a lo mejor va a ser solo por video, de pronto a lo mejor va a ser en casas, de pronto a lo mejor va a ser así grupitos pequeños, no importa. Dice la Biblia que donde están 2 o 3 está el Señor. Quisiéramos ser un buen grupo, claro que sí. Y sueño, hermanos, con volver a reunirnos en el grupo hermoso en la mañana, en la tarde, los jueves, el sábado de evangelismo, tal vez el grupo de jóvenes. Pero si de pronto nos dijeran, ¿sabes qué? Hay que retroceder, no hay problema. La iglesia como quiera sigue caminando, tomados del Señor. Y en estos pasajes, hermanos, vemos a Pablo y Silas caminando una ciudad y luego van a otra y luego van a otra y están buscando campos nuevos, están buscando gente nueva. Y a propósito, siempre hay gente que quiere escuchar. Ahorita, hermanos, en estos tiempos de crisis, ¿cuánta gente se ha quebrantado? Mucha gente ha sido sacudida. Muchos que han perdido un ser querido están dolidos, algunos de ellos están frágiles, muchos de ellos están, hermanos, con el corazón abierto. Dios nos permita, hermanos, Dios nos permita seguir avanzando como iglesia. Dios nos permita, hermanos, como familia, como cristianos, seguir avanzando, seguir caminando, llegar a un punto más, llegar a un pueblo más, llegar a una persona más. Esa es la labor. Recuerdo, no sé si lo dije esto el jueves pasado, pero aquí lo anoté y hoy lo recuerdo. Hay personas que de pronto físicamente tienen alguna limitación. Hay un pastor amigo nuestro, muy amado, hermano, Barragán, se apellida él, en Florida. Él de niño tuvo un problema en su salud y tuvo una parálisis en parte de su cuerpo y él batalla para caminar. Cuando él va avanzando, hermanos, pues su cuerpo se ladea y físicamente no puede hacer muchas cosas, su mano también. Cuando yo lo conocí a él, hermanos, pues una persona muy linda, y lo digo, hermanos, con una gratitud al Señor por haberlo conocido. Un cristiano, hermanos, miren, una linda persona. Un corazón bien grande por el Señor. Cuando canta muchas veces llora, cuando está predicando derrama sus lágrimas, tiene una linda esposa, lindos hijos, un muy bonito ministerio. Pero yo lo veía y digo, Señor, yo no veo que el hermano se queje. Yo no veo que el hermano se excuse como diciendo, Señor, ¿por qué me llamaste a mí? Mira, yo no puedo tal vez moverme físicamente, batallo con mi salud, batallo con esto. No, usted nunca lo va a ver quejándose, usted nunca lo va a ver excusándose, al contrario, él canta y él sirve y él se expresa y él tiene un corazón para Dios. Y uno dice, Señor, no nos falta nada, gracias a ti estamos hoy todavía. Personalmente, yo, hermano, me siento fuerte, me siento mejor. No tenemos excusa, hermanos, para quedarnos de pronto ahí tirados o de pronto decir, no, vamos mañana, o de pronto decir, no, ya hasta aquí vamos a quedar. No, hermanos, Dios nos permita avanzar todavía. Hay mucho que caminar, hay mucho que leer. Hermano Juan nos manda las clases, hay libros que aprender, versículos que memorizar. La iglesia debe seguir caminando.
La iglesia debe seguir buscando esos campos. La obra misionera continúa. Número 4, hermanos, también veíamos el jueves pasado que hay un Dios que está en control. Mientras van caminando, mientras van avanzando, hermanos, buscando campos nuevos, llegan a un punto donde el Señor le dice, ¿sabes qué? Ahí no vayas. Y la verdad, hermanos, a veces no entendemos todo. Bueno, dicen, no, está bien, aquí no vamos. Y van para el otro lado. Y dice, allá tampoco. De pronto uno dice, hicimos algo mal. Señor, pero tu palabra dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio, no entiendo. ¿Por qué no? Déjame decir esto, hermano. El hombre no tiene el control. Físicamente, no podemos detener el tiempo. Hay lugares donde uno llega y wow, vemos puertas abiertas increíbles. Ahora en Ecuador, hermano, yo siempre me he expresado así, puertas abiertas de una manera tan especial. Y cuántos misioneros han llegado por ese testimonio de una gente amable, gente abierta al Señor, qué bendición. Pero no siempre fue así. No tenemos el control nosotros los humanos. Sigue siendo la obra de Dios. Y el que tiene el control es el Señor. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? Ahí no vayas. Allá tampoco. Pero luego vemos aquel versículo 9. Se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Dios diciéndoles, aquí sí, aquí no, acá no, pero allá sí. Y dice que inmediatamente vamos, dando por cierto que Dios nos llamaba y comienza, hermano, ese viaje tan especial de Asia, por primera vez, llevar las buenas noticias al continente europeo. Yo escucho esto, hermano, y leo esto y yo me emociono. ¿Cómo sería, hermano, llegar a otro lugar? Claro, en aquel tiempo casi todo era conquistado por Roma. Era muy parecida a la cultura, a algún lugar hasta el idioma. Pero el hecho de llegar, hermano, a otra parte del mundo, gente diferente, color de piel diferente, costumbres, idiomas. El Señor abriendo puertas. Y Dios diciendo, por aquí vas a ir. Vemos esto, hermanos, y nos recuerda la Biblia que el más interesado en que la obra se haga sigue siendo el Señor. Hay hombres, hay mujeres que son una inspiración. Hay personas con un corazón para Dios, hermanos, y wow, uno se edifica al conocerlos. Pero déjame te digo, el más interesado no es el hombre, el más interesado sigue siendo el Señor. ¿Cuántos lugares en nuestro amado Ecuador ha llegado el Evangelio? Gloria a Dios por ello. Pero déjame te digo, hay campos, hay lugares donde todavía hacen falta iglesias. Hay lugares donde no han oído tal vez ni una sola vez de Jesús. Y yo quisiera, hermanos, que sea el Señor quien nos dirija, quien nos controle las obras que por la pura gracia de Dios se han podido establecer ahí en Sangolquí y luego el sur de Quito. Hermano César, muy buen trabajo que el Señor está haciendo, el hermano hace y Dios le usa. Nuestro hermano Diego en Ibarra, hermanos, tan lejos. Ahora la iglesia va muy bien, gracias al Señor. Y nuestro hermano Rudy en el norte de Quito, hermanos, gloria a Dios por ello. La obra en Huigre igual, aunque despacito, pero los hermanos William, su esposa allá, y ahora en Venezuela también. Y uno dice, Señor, ¿cuándo íbamos a pensar algo así? Yo ni lo imaginaba. Pero ahora tenemos, hermanos, muchas oportunidades. Ahí nos quedamos el pasado jueves, pero quisiera ahora, hermanos, recordar y terminar este mensaje. ¿Qué sigue? La continuación de la obra misionera. Vaya conmigo al versículo 9, versículo 10 y entremos al quinto punto esta mañana. Dice el versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Aquí vemos el clamor, un clamor.
Vemos, hermanos, en este pasaje la dirección que Dios da, pero quiero pensar, hermanos, antes de escuchar el clamor de este hombre macedonio, quiero recordarles, hermanos, el clamor de Dios en primer lugar. Para que este pasaje estuviera aquí, primeramente estuvo en el corazón de Dios transmitirlo a Pablo. Cuando habla de esta visión de noche, hermano, en aquellos tiempos, en algunas ocasiones vemos cómo Dios se manifestó así en una visión. Hoy, hermanos, sabemos que ya Dios no trabaja así. Tenemos ahora su palabra. Toda la revelación está en este bendito libro. Pero en aquel tiempo, hermanos, en esa comunión con Dios, Pablo orando, en aquel pasaje de Pedro y Cornelio, igual una visión, orando, y el Señor se manifestó. Y en este pasaje, hermanos, Pablo recibe esa visión, esa guía, esa dirección, y dice, vamos a ir a Macedonia. Antes de escuchar a aquel hombre macedonio, vemos el clamor de Dios. Vemos el interés del Señor. Vemos, hermanos, cómo el Señor en su sabiduría, en su soberanía, dejó este pasaje, hermanos. Esto podía haberse omitido y no hay problema, se pudiera entender. Y Pablo va a un viaje como otros viajes lo hizo, pero el Señor nos deja ver que este plan, este viaje, esta forma de cómo Él llegó, vemos en primer lugar, hermanos, el corazón de Dios, el clamor de nuestro Dios, que otro pueblo lo conozca, que otro pueblo lo alabe. Vemos el corazón del Señor, hermanos. Esta escritura, esta porción de la escritura salió el aliento de Dios, el corazón de nuestro Dios, y nos recuerda, hermano, escúcheme, el plan de nuestro Dios no ha cambiado. El clamor de Dios, ¿quién irá? El clamor del Señor, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El clamor del Señor, y seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y pudiera citar versículos y versículos, hermano. El corazón de Dios, ese clamor de nuestro Dios no ha cambiado. Que en Europa lo alaben, en América lo alaben, en África, en Oceanía, Asia, en diferentes comunidades, tribus, lenguas, idiomas. Yo quisiera, hermanos, que pudiéramos recordar este clamor del Señor. Ustedes y yo, hermanos, somos tan bendecidos. Somos deudores también. Como alguien nos visitó. Como alguien invirtió en nosotros. Como alguien nos trajo una Biblia, un folleto, una campaña, una ruta pasó por nuestra casa. Todo eso, hermanos, en primer lugar es una respuesta al clamor de Dios. A propósito, cuando se habla de ir a visitar, ganar almas, de ir al campo misionero, no vamos, hermanos, porque tenemos lástima a la gente o porque, ay, pobrecitos. No, lo primero, el motor para ir al campo, hermano, el motivo para seguir yendo al campo, seguir dando la ofrenda misionera, ¿sabes cuál es? No es pensando en la gente, no, es pensando en obediencia a nuestro Dios. Señor, vamos porque te amamos. Damos a la obra porque te amamos. Damos y queremos invertir en una nueva obra porque te amamos, Señor, y queremos obedecerte, Señor. Queremos que tu palabra corra, que otros te conozcan, que te alaben, que conozcan al Dios verdadero. Y eso, hermano, es la respuesta al clamor de nuestro Dios. Mateo 9:36, vaya conmigo. Lo hemos visto tantas ocasiones, pero quisiera recordarlo esta mañana. Mateo 9:36, búscalo, hermano, lo sabemos de memoria, pero quiero que usted lo pueda recordar diciendo, 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, el ejemplo, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y todo el pueblo. Escuche, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor sigue clamando, oren por obreros, oren por obreros.
Oren por puertas abiertas, oren por lugares que se abran, oren por familias, oren por países, oren por gobiernos, que puertas se abran. El clamor del Señor en primer lugar. Pero en segundo lugar también vemos, hermanos, el clamor del macedonio. ¿Por qué tuvo Pablo esa visión de ese hombre? Pudo haber sido otro, no sabemos todo. Pero Dios estaba poniendo en la mente, en el corazón de Pablo, mira, ahí vas a ir. Dice el versículo 9, la última frase, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia, escuche, y ayúdanos. Pablo no era político, Pablo no trabajaba en derechos humanos, Pablo no trabajaba en la UNICEF, ¿verdad? Organizaciones sociales que apoyan al mundo entero. ¿Quién era Pablo? Un siervo de Dios. ¿Quién era Pablo? Un misionero. Y aquel macedonio, repito, vemos el corazón de Dios, le dice, ven a Macedonia, le ruega, pasa a Macedonia. Acá estamos listos, quisiéramos saber, quisiéramos entender. Y luego dice, ayúdanos. No sabemos toda la historia, ¿verdad?, de estos pasajes, pero sí sabemos las necesidades que tenía Macedonia. Macedonia había sido un punto importante en la historia. Mucho de la historia de Alejandro Magno, de ahí salió, era el punto principal. Era una ciudad importante, cultura griega en muchas áreas. Ayúdanos. Necesitamos ayuda. Alguien dijo que eso se puede traducir como auxilio. Y cuando dice ayúdanos, no está hablando ven a mi casa nada más, hay mucha gente, toda esta provincia, te necesitamos, quisiéramos oír, tenemos dudas, tenemos temor, no queremos estar así todo el tiempo. Dijo el carcelero, ¿verdad?, en este mismo pasaje, cuando Pablo y Silas cantaban, y luego viene aquel terremoto y las puertas se abren de la cárcel. El carcelero dice, ya huyeron los presos. Dice que sacó su espada y se iba a matar. Y le grita, no hagas daño, no te hagas daño. Y el carcelero, dice la Biblia, pidiendo luz. Claro, diciendo, ¿qué está pasando aquí? A ver, prende las lámparas. Pero esa frase, pidiendo luz, es viviendo en tinieblas. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo puedo encontrar esa paz? ¿Cómo puedo encontrar esa salvación en Cristo? El macedonio le dice, pasa a Macedonia, ayúdanos. Vemos un hombre en desesperación. Vemos un hombre pidiendo con ruego, necesitado, urgencia, por favor. Ven a Macedonia, ayúdanos. Aquí hay mucha gente, hay matrimonios en ruinas, hay jóvenes perdidos, hay damas, hay hombres, hay generaciones desviadas. Ven, ayúdanos. Quisiéramos oír también eso que has predicado en Asia. Y amados hermanos, esto es algo que todavía hoy seguimos escuchando. Es hermoso cuando uno escucha, vengan. Pueden venir a mi casa, nos pueden visitar. Sí. ¿Pueden venir a orar por mí? Claro que sí. ¿Pueden pasar a recoger a mis hijos? Claro que sí. Eso es hermoso, hermano, cuando todavía hay gente que quieren escuchar y entendemos su necesidad. Pero también es complicado cuando escuchamos, ya no me visiten. No, yo no tengo tiempo, no, tengo muchas cosas que hacer, no alcanzo, no puedo. Ahorita, hermano, se supone que tenemos tiempo y yo me sorprendo que a veces no nos conectamos. Como diciendo, bueno, Dios, sí te ocupo, ¿verdad? Sí necesito de ti, pero estoy ocupada, estoy tan cansado de no hacer nada. No, hermanos, estamos mal. Que Dios nos diera, hermano, ese corazón. Pasa por aquí. Que alguien venga. Que alguien nos pueda enseñar. Que alguien nos pueda llevar esa esperanza. Que alguien nos pueda llevar esa paz.
Que alguien nos pueda llevar ese mensaje de salvación. A propósito, el hombre no salva a nadie, dice nuestro hermano Juan. La oración de fe no salva a nadie. No, es un medio que usamos para que la gente le pida al Señor. Pero lo único que salva, la única persona que cambia a alguien es el Señor Jesucristo. Nosotros somos solamente sus siervos. Pero qué hermoso es poder llevar, hermano, ese pan de vida, esa agua, esa fuente de agua de vida. Es una bendición poder ser un instrumento en las manos de Dios. Y hay gente clamando por ayuda. No cerremos nuestro corazón. Querida iglesia, mucho de lo que Dios ha hecho, hermanos, ahí en nuestro amado templo y en la obra en Sangolquí, todo ha sido por la pura gracia de Dios. Pero yo creo, hermano, que mucho de lo que se ha podido hacer, lo que se ha podido ver, ha sido porque desde el principio, hermanos, hemos estado interesados y apoyando la obra misionera. Una vez hacíamos cuentas cuánto habíamos dado un año a la obra misionera, las iglesias hijas, apoyando a otros misioneros, ofrendas especiales. Un año dimos más de $10,000. Un año, $10,000. Yo dije, ay Señor, ¿cómo le hicimos para dar tanto dinero? Te digo algo, hermano, no lo tiramos a la basura. Alguien dijo, pastor, si eso lo hubiéramos ahorrado, ya tuviéramos, amado hermano, hay que aprovechar el tiempo mientras estamos aquí y Dios nos da, hay que invertirlo, Dios nos va a dar y Dios no nos ha dejado. Soñamos con un día tener nuestro templo y tener algo propio, algo especial, pero mira, hermano, mientras Dios no nos lo dé, como quiera la obra continúa y podemos invertir en la obra misionera y en las rutas y en los niños y en iglesias hijas, en el instituto bíblico. Amado hermano, sigamos invirtiendo. Sigamos llegando a esa gente que sigue clamando por ayuda. Hay personas que nos buscan, ¿verdad?, por una despensa y lo hemos dado y queremos ayudar. No podemos de pronto ayudar a todos, pero la ayuda principal no es una despensa o una funda de pan. La ayuda principal es poder llevar el mensaje de salvación. Y este hombre macedonio está diciendo, ayúdanos, no está hablando de tráeme comida, tráeme una cobija, tráeme medicinas, está diciendo, estamos vacíos. Quisiéramos oír de ese Dios que tú predicas. En la cultura griega, tantos dioses y tanta mitología y cuánta historia, hermano, y mucha gente desviada. Decía Pablo, veo que son muy ustedes estudiados y cuánto al Dios no conocido. Tenían monumentos, hermano, de cuánta cosa. Y este macedonio le dice, quisiéramos oír de tu Dios. Pasa, corre, por favor, es urgente, ayúdanos. Esas palabras, ¿cuántas veces le hemos escuchado? No cerremos el corazón, hermano. La vida es corta. Estos días, hermanos, que su servidor y escuchaba igual el testimonio de nuestra hermana Rocío, hermanos que hemos pasado por problemas de salud, uno se pone a pensar, la vida es muy corta. Pastor Roy Vélez, amigo nuestro, algunos le han de recordar, estuvo internado varias semanas, es muy grave. Gracias a Dios salió del hospital, está en su casa recuperándose, pero dice que está muy débil. Y él siempre nos manda mensajes y nos está animando. Y él decía, gracias hermano por orar por nosotros. Dice, me siento muy mal todavía, pero si Dios nos deja un día más, a darle. Y él usó la frase, a chicotear la potranca. La vida es corta, hermanos. A veces planeamos, no, pues el siguiente mes ya me arreglo con el Señor. No, pastor, al siguiente mes ya me pongo a cuentas, ahorita todavía ando batallando, pero el siguiente mes, ahora sí, me voy a enlistar. ¿Y si no llegamos? ¿Y si el Señor termina nuestros días pronto? Aprovecha el tiempo. Leer, orar, meditar, servir. Hay gente que sigue clamando. Nunca olvides eso. Compatriotas nuestros, mexicanos, ecuatorianos, hay que ayudarlos. Ahora que hay tantos venezolanos,
hay que tender la mano, como muchos lo han hecho con nosotros. No les estamos llevando un engaño, no les estamos llevando, hermanos, algo pasajero. Un pan es bueno compartirlo, claro que sí, yo lo he hecho, una monedita, yo lo he hecho. Pero lo principal, hermanos, es llevarles buenas noticias. Número 6, no solamente vemos el clamor de Dios, el clamor del macedonio. Número 6, vemos la contestación. ¿Cómo respondió Pablo a aquella visión? Versículo número 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Hermanos, esto me impresiona. Enseguida, por fe, agarrados del Señor, convencidos del poder de Dios, que Dios los llamaba, dice, enseguida buscamos el camión, agarramos el capelo, ¿verdad? Llegamos a la Marín y agarramos el siguiente. ¡Vámonos! No hay tiempo que perder. Dios hablando, Dios mostrando el camino, puertas abiertas, Europa está lista. Y aquellos hombres no dudaron. Qué bendición escuchar esto. Por algo, Dios exalta y pone el ministerio de Pablo, hermanos, una altura muy alta, una posición muy alta, un hombre de fe. Muchos de nosotros, hermanos, echamos números, ¿verdad? Y la pensamos y dudamos, y cómo le voy a hacer, y cómo voy a pagar las rentas, las cuentas, y si en Europa está bien caro, y el euro, y esto, y hermanos, nos tardaríamos 1 año o 2 años. Enseguida procuramos partir para allá. Pero Dios ha bendecido los pasos de fe que hemos dado, desde jóvenes, desde estudiantes. Yo me fui a estudiar al colegio bíblico y yo le dije a mi papá, le dije, papi, no me mandes ni un centavo. Yo quiero aprender a depender de Dios desde la escuela. 1 año que me fui. Me puse a trabajar, me puse a vender chocolates en los camiones, en los buses. A veces no había, hermanos, yo buscaba la manera de ayudar a mis compañeros y ganarme la vida, aprender a trabajar, movernos, pero sobre todo depender de Dios. Y te digo algo, hermano, Dios nunca me dejó. Un día, no se me olvida, un amigo mío había venido a Monterrey, yo estaba en San Luis, y luego me dice, hermano Chuy, dice, vamos a los tacos. Y le digo, no hombre hermano, no traigo dinero, ando batallando, tengo que hacer unos pagos y ando buscando y no traigo. Y él me dice, no, ¿sí traes? Le digo, ¿cómo? No traigo ni un centavo. Y me dijo, no, es que fui a Monterrey y alguien que te conoce, mira, te mandó una ofrenda, ya Dios proveyó para los tacos. Le digo, mira, sinvergüenza, ¿por qué no me lo diste? Nada más y listo, ¿va? No, él quería sus tacos y hoy me río. Recuerdo que un día estaba el director pasando lista y le íbamos a hacer un regalo al pastor Ramos. Y nos habíamos comprometido todos los estudiantes, éramos como unos 100, yo creo, más. Íbamos a creo que 50 pesos, como $2.50, $3 por semana para un regalo de parte del instituto para el pastor. Y amado hermano, llega la fecha, la semana tal y yo soy de los primeros por Alanís, la letra A. Alanís, y era creo que Aguilar, otros como 2 o 3 antes de mí, y cuando llega Alanís, yo no traía dinero, man. Y si no traías, pues te ponían una multa y a la siguiente semana pagabas más. Nos salimos, dije, no traigo, director, bueno, la siguiente semana te vamos a cobrar. Cuando vamos saliendo, se me acerca un hermano, compañero de la ruta nuestra, y me dice, hermano Chuy, ¿te acuerdas que la otra vez me prestaste dinero? Yo le dije, no me acuerdo. Dice, sí, tú me prestaste. Le dije, no me acuerdo. Dijo, mira, ya me pagaron, ten tu dinero. Y hermanos, me dio algo de dinero. Dije, ¿en serio? Yo ni me acordaba. Rápido fui, pagué y hasta me sobró y íbamos a los tacos y han pasado los años. Y yo le he pedido al Señor que no pierda esa fe.
Nos fuimos mi esposa, mis 2 hijos, Andresito, Ali, a Ecuador, por fe, con muchos sueños y anhelos y expectativas muy amplias, muy altas. Han pasado los años, Dios ha sido tan bueno como no se imagina. Gente que ni conocemos nos ha ayudado. Gente que ni conocemos ha pagado cuentas nuestras. Déjame decirte, amado hermano, no hay tiempo, no hay lugar para una excusa. No hay tiempo, hermanos, para decir, Señor, compré unos bueyes, voy a ir a probarlos. No. No es tiempo para decir, bueno, es que compré una heredad, voy a ver qué tal está. No. La labor implica pasos de fe. La labor implica, hermanos, seguir creyéndole al Señor. La labor implica, hermanos, hombres de fe, no hombres como Jonás que dicen, ahí nos vemos. ¿Cuántos Jonás ya ha habido y han pasado por ahí? Que agarran un barco y se van a otra parte y terminan en el fondo del mar. Huir del Señor, hermanos, no te lleva a nada bueno. ¿Cuál es nuestra contestación el día de hoy a la obra de Dios? No tengo tiempo, no tengo dinero, eso no es para mí. Te digo algo, hermano, todos podemos hacer algo en la obra de Dios. Hay quienes tienen muchas cualidades, hay quienes, hermanos, de pronto tienen habilidades más que otros, hay quienes hablan, hay quienes cantan, hay quienes pueden hacer una conversación, hay quienes somos más callados. Hay quienes pueden apoyar más económicamente, hay quienes apoyamos menos económicamente, pero déjame te digo, el punto es, ¿cómo voy a contestar? Sí, Señor, pero ¿cómo le vas a hacer, mi amor? Dios proveerá. ¿Cómo le vas a hacer para aquello? Vamos a dejar que Dios nos sostenga. El día de hoy. Ahorita, económicamente, muchos hemos tenido ciertos ajustes que hacer. El trabajo, la economía, la salud, la escuela. Pero hermano, amado hermano, recuerda esto. Dios no ha cambiado. Él sigue cuidando a sus hijos. Él sigue bendiciendo, honrando a aquellos que le honran. Con tus bienes, con tu tiempo. Y yo quiero seguir invirtiendo, hermano, en la obra misionera. Yo quiero seguir respondiendo a la obra de Dios. Enseguida, Señor, inmediatamente, vámonos. ¿Cómo le van a hacer? En el nombre de Dios. Yo quisiera, iglesia, que pensáramos en eso. Nuestra amada iglesia, no somos muchos, no tenemos muchas cosas, lo poquito que tenemos, hermano, son contadas. Pero yo me gozo en poder decir, Dios ha hecho maravillas con poco. Tenemos una muy linda iglesia, y lo digo, hermano, yo me gozo. Cuando alguien me pregunta, ¿y cómo son los ecuatorianos? Digo, la mejor gente que yo pude haber conocido. Preciosa gente, receptivos, humildes, amables, trabajadores. Y más los de San Pedro, San Golquiquito, que aman al Señor. Vamos a seguir siendo ejemplo, hermanos, de fe. Vamos a seguir respondiendo, sí, Señor, aun y cuando no entiendo todo, pero yo te creo. Pero número 7, el tiempo se va bien rápido, hermanos, dije que iba a ser breve, pero estoy tan emocionado. Quiero que piense, hermano, esta mañana, ¿cuál es el centro de la obra misionera? Oh, sí hay un viaje. Cuando fuimos a Huigre, el último viaje, hermanos, más de 100 personas reunidos. No, hombre, hermano, yo estaba bien emocionado. Cuando fuimos a Venezuela con nuestro hermano Sergio, la obra que se pudo ahora iniciar allá, no, hombre, hermano, regresé emocionadísimo, avivado. Cuando hemos ido a casas, cultos de hogar, campamentos de jóvenes, y vemos que señoritas levantan la mano, jóvenes levantan la mano para arreglar cuentas con el Señor, para tomar decisiones correctas. Amado hermano, uno se llena el corazón. ¿Cuál es el centro de la obra misionera? No es el viaje, no son las experiencias, lo que conocimos.
el centro sigue siendo el Evangelio. Dice el versículo 10, Hechos 16, versículo 10. Dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de ir a Macedonia, de ir a Europa? Para que les anunciásemos, ¿qué dice, hermano? El Evangelio. Este es el propósito de ir al campo. Este es el propósito de un viaje misionero. Este es el propósito, hermanos, de dejar Asia, llegar a Europa. No iban de turistas, no iban a ver, ¿verdad?, a pasearse, a tomar fotos. No, iban con un propósito, el Evangelio. Dios abriendo puertas, ¿para qué? Para el Evangelio, para una nueva obra, para que más familias conocieran al Señor. Buenas noticias todavía. Lea conmigo. Versículo 25. Pasa el tiempo, ¿verdad? Llegan a Filipos. La primera ciudad que visitaron fue Filipos. Y ahí conocen a una mujer. Dice la Biblia que esta mujer adivinaba. Pablo, con el poder del Señor, ¿verdad? Aquella mujer es libre de aquel demonio. Pues los dueños no les gustó y los mandan presos. Miren, hermano, lo que uno pasa en un viaje misionero. Haciendo bien a una dama, una mujer poseída, es liberada, ¿verdad?, por el poder de Dios de ese demonio, pero los dueños dicen, ya no me va a dar ganancias, y los mandan presos. Verso 25, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Yo no veo a Pablo quejándose, yo no veo a Pablo llorando. Se regocijaban de servir al Señor aún presos. ¿Qué sucedió? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, verso 26. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esto se volvió un problema, hermano. Los presos, las cadenas se les cayeron, las puertas se abrieron. ¡Vámonos! Había una ley que si un reo escapaba, el carcelero respondía con su vida. Despertando el carcelero y viendo las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Qué interesante que fue Pablo, no fue otro reo. Aquí estamos, dice Pablo. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este carcelero ya los había escuchado, los veía. Dice, estos dos, ¿de dónde vinieron? Estos dos, mira, cantan al Señor y alaban al Señor, oran al Señor. Pues, ¿qué les dieron? ¿Qué comen allá o qué? Aquel hombre se dio cuenta, dos hombres predican un Dios verdadero. Aquel hombre les dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para tener lo que tú tienes? Y viene aquel versículo tan famoso. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este viaje, hermano, se volvió una aventura, ¿verdad? Y hoy lo vemos y cuántas historias se han contado, dramas hecho de estos pasajes, hombres ahí siendo castigados. Aparentemente, hermanos, fue un retroceso, aparentemente fue una pérdida. No, hermano, no fue pérdida. Hay un plan de Dios ahora llevándolos a esa cárcel, pensando en aquel carcelero. ¿Qué pasó con este hombre? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, hablando del carcelero. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, tal vez heridas que él mismo les causó. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Qué historia, hermano, qué increíble. ¿Cómo fue posible esto?
el Evangelio. ¿Cómo fue posible esta historia? El Evangelio poderoso de Dios. Dijo Pablo en Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es poderoso para salvarnos, para liberarnos, para rescatarnos. Y este sigue siendo la razón, iglesia, de la obra misionera. Esta semana me pude comunicar con algunos hermanos que hemos ayudado económicamente, algunos que nos hemos atrasado, que de pronto no hemos sido tan constantes. Mandé ofrendas a varios y aún le escribí a unos hermanos nuevos, personalmente, mi familia y yo. Tal vez yo no puedo ir a tal lugar ahorita que estamos parados. Tal vez yo no puedo ir a tal lugar, ¿verdad? Por toda esta circunstancia. Pero puedo mandar una ofrenda. Hermano, donde estás, échale ganas. Lo poquito que puedas hacer, échale ganas. Yo quiero seguir invirtiendo, hermanos, en que más palabra de Dios se siga predicando. Yo quiero seguir invirtiendo, hermanos, en que alguien más conozca, escuche las buenas noticias. Ecuador necesita más palabra de Dios. México necesita palabra de Dios. Nuestros familiares necesitan creer en el Señor, recordar su nacimiento, recordar su ministerio, recordar la muerte en la cruz, recordar la resurrección. No se quedó en la tumba. Nuestro Dios está vivo. Y amada iglesia, Dios nos permite seguir escribiendo en esas páginas doradas de la historia del Señor. Nosotros como iglesia invirtiendo en que otros también puedan conocer al Señor, como el carcelero, como aquella mujer que fue libre de aquel demonio. Eso lo hace posible, no el hombre, no es nuestra elocuencia, no es mi preparación, no, es Dios quien lo hace con un instrumento disponible. Amados hermanos, yo quisiera animarte. La iglesia sigue caminando. Yo te quiero animar. Sigue orando, por favor, por las autoridades, por los líderes en la iglesia, por los hermanos en la iglesia. Sigamos leyendo las Escrituras. Vamos a empaparnos del Señor. Lo que nosotros no podamos hacer físicamente, no olvidemos, Dios lo puede hacer. Y podamos trabajar, hermanos, hasta donde podamos. Hay hermanos que visitan, los animo, los felicito. Hay otros que por salud están más restringidos. Entendemos eso, hermano. A nadie vamos a obligar, usted lo sabe. Se han comenzado discipulados, hermanos, en el templo, en diferentes lugares. Los que gusten venir, hermano, vengan. Si usted no puede o de pronto está limitado, lo entendemos. Pero déjeme decir esto. Todos podemos hacer algo por la causa de Dios. Desde mi casa, orando, ofrendando, leyendo, rogando al Señor. Yo puedo hacer una llamada, yo puedo mandar un texto, yo puedo hacer algo por mis vecinos. Hay quienes de pronto podamos salir un poquito más, podamos movernos más, gloria a Dios. Pero cada uno, hermanos, hagamos nuestra parte. Yo lo último que quisiera ver es que la iglesia se cerrara. Lo último que quisiéramos ver es que la iglesia retroceda. Lo último que quisiéramos ver es que los hermanos, en lugar de reunirnos o de pronto de avivarnos, comencemos a dispersarnos. No demos lugar al diablo, hermanos. No es tiempo para excusarnos, no es tiempo para limitarnos. Es tiempo de tomarnos más de Dios. Y repito, hermanos, cada uno en su lugar, respetando los lineamientos que el gobierno nos da. No olvidemos que para Dios nada es imposible. Pastor, no hemos salido físicamente, pero aún sin salir yo, Dios puede hacer la obra. Vamos a seguir orando, vamos a ayunar, vamos a clamar. Y si podemos salir, predicar con ganas. Y si podemos dar un paso más, buscar otra familia. Y si podemos avanzar un poquito más, buscar otra casa y comenzar otra obra. Hasta donde Dios nos permita. El Evangelio llegó a Europa. Y cuántas cosas Dios hizo. Ahora, hermanos, que ustedes y yo tenemos el Evangelio, tenemos su palabra, usémosla bien. Que el Señor nos ayude a avanzar. Y lo que nosotros no podamos hacer, no olvidemos que hay un Dios todopoderoso al cual servimos, al cual creemos. Nuestra fe está en Él. De Él me voy a tomar.
Que el Señor nos ayude, hermanos, a ir adelante. Despacio, pero hacia adelante, en el nombre del Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro. Oremos esta mañana. Señor mi Dios, yo te agradezco esta oportunidad que nos da, Señor, hoy todavía de estar de pie. Ayúdanos, Señor. Bendice, amado Dios, tu iglesia. Aumenta nuestra fe. Permítenos, Padre, recordar a quién servimos, en quién creemos. Y, Señor, poder llevar tu palabra, tu mensaje a un mundo en tinieblas. Te ruego, Señor, esta mañana, haz lo que el hombre no puede. Di lo que el hombre no sabe. Por favor, Señor, pido por mis hermanos, cada familia, hermanos que han pasado por problemas de salud, Señor, sánales. Hermanos ahora mismo en problemas económicos, suple, Señor, abre las ventanas de los cielos. Pido por hermanos, por un empleo, Señor, provéeles. Ayúdenos, Señor, danos paz, aún en las tormentas. Pero permítenos, Señor, seguir avanzando. Sigue abriendo puertas, Señor. Gracias por cada hermano que sirve en tu obra. Aumenta nuestra fe, Señor, y danos sabiduría para actuar. Danos prudencia, Señor, también. Danos las palabras para hablar. Bendice tu obra, Señor. Bendice nuestras familias. Gracias, Padre, por lo que haces y también por lo que harás. Alabamos tu nombre, Señor, porque eres bueno todo el tiempo. Todo el tiempo usted es bueno. Oramos y te damos gracias, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, gracias por su atención. Solamente, hermanos, es un mensaje de ánimo buscando reforzar, hermanos, nuestra fe. Que el Señor nos permita avanzar. Les mandamos un fuerte abrazo a la distancia. Recuerden que les queremos mucho, les extrañamos y si Dios lo permite pronto nos veremos. Nos despedimos esta mañana recordándole de hoy el discipulado por la tarde, no se lo pierda. Recuerde que Cristo le ama y su pastor también. Que el Señor les bendiga.